Dios. 53. 14, 13. 1a piensa el necio en su interior, Dios no existe. 2 el Señor se asoma desde el cielo hacia los hijos de Adán, para ver si hay alguno sensato, alguien que busque a Dios. 1b se han corrompido, odiosa es su conducta, no hay quien obre bien. 3 todos se han rebelado, a una se han obstinado. No hay uno que haga el bien, ni uno solo. 4 pero no aprenderán los malhechores, que devoran a mi pueblo, que devoran el grano del Señor, que no han cosechado. 5 véanlos aterrarse sobremanera, pues Dios está en la asamblea de los justos. 6 el grupo de los humildes los abochornará, porque el Señor es su refugio. 7 ojalá venga desde Sión la salvación de Israel, cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo. Se alegrará Jacob, hará fiesta Israel. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 24, Is 33,14-16. 15, 14. 2. 1 Señor, ¿quién se hospedará en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la rectitud. 3 el que dice de corazón la verdad y no calumnia con su lengua. No hace mal al prójimo, ni difama a su vecino. 4 el que mira con desprecio al réprobo y honra a los que respetan al Señor. El que no se retracta, aun jurando en su perjuicio. 5 presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que obra así nunca fallará. En la zona que hoy es Etiopía y Sudán poco después del diluvio. El imperio de Amad fue establecido en el siglo X a.C. por Menilequí, supuestamente hijo de Salomón y Maqueda, reina de Saba. Según el Kebre Negast, La gloria de los reyes, compilado en el siglo XIV después de Cristo, la reina Maqueda peregrinó a Israel para aprender el arte de gobernar de Salomón, quien la sedujo. Maqueda concibió y regresó a casa para dar a luz a su hijo. De niño, Menilec visitó a su padre en Jerusalén, donde Salomón lo ungió rey de Etiopía. Como retribución por la humillación de su madre, Menilec robó el arca de la alianza y la hizo levitar a través del Mar Rojo hasta Etiopía, donde supuestamente permanece hasta el día de hoy. Es un mito nacional persistente. Hasta que el emperador Haile Selassie fue derrocado en 1974, los líderes etíopes afirmaban ser hijos de Salomón, leones descendientes del león de Judá. No hay nada de esta leyenda en las escrituras. Para los antiguos israelitas, Etiopía no era un aliado, sino una amenaza inquietante y aterradora. Nimrod, hijo de Cus, fundó Nínive y Babilonia, Gen 10, 8-12, ciudades que posteriormente conquistaron Israel. Aarón y Miriam se opusieron cuando Moisés tomó por esposa a una cusita, Nun 12:1. Durante el reinado del rey Asa, Sera, el cusita, llegó al sur para invadir Judá con cientos de carros y un ejército de 1.000.000 de hombres, 2 Crónicas 14. En este contexto, el heroísmo de Ebed-Melech es aún más notable, Ger 38. Ebed-Melech era un eunuco cusita que sirvió en la corte del rey Sedequías durante los últimos días de Judá. El profeta Jeremías aconseja a Sedequías rendirse a Babilonia. Enfurecidos por este mensaje, los funcionarios de Jerusalén obligan a Sedequías a aprobar su plan de ejecutar al profeta traidor. Al igual que José, Jeremías es arrojado a una cisterna fangosa sin agua, abandonado a su suerte. Ebed-Melech bursts onto the scene as an unexpected deliverer. La Biblia. En la época de Jesús había 4 grupos religiosos importantes: los fariseos, los saduceos, los zelotas y los esenios. Nosotros conocemos bien a los 3 primeros, por 2 razones. A. Porque los fariseos y saduceos aparecen varias veces en el Evangelio discutiendo con Jesús. B. Porque entre los discípulos de Jesús había uno que era zelota. LC 6,15. Pero el cuarto grupo, los esenios, al no ser mencionado nunca en el Nuevo Testamento, ha sido el más oscuro y desconocido de todos, al punto tal de hacernos pensar que era una agrupación insignificante y sin mayor trascendencia. Sin embargo, este era el grupo más importante de todos. En efecto, el escritor judío Flavio Josefo, del siglo I, en su obra La Guerra Judía,
emplea largos párrafos para alabar a los esenios como los judíos más virtuosos y ejemplares de todos, mientras que a los fariseos y saduceos solo les dedica unas breves líneas. Si tenemos en cuenta que Josefo era fariseo, podemos imaginar la enorme estima de la que gozaban los esenios. Además, otro famoso escritor judío de aquel tiempo, Filón de Alejandría, presenta varias veces en sus obras a los esenios como los más religiosos de todos, y los recomienda ante sus lectores como modelo de auténtica piedad. Finalmente, el hecho de que los judíos de Palestina solo a ese grupo llamaran esenios, es decir, piadosos, indica el prestigio del que gozaban frente a toda la población. Por unos viejos manuscritos. Pero aunque los esenios eran el grupo más importante y respetado, para nosotros fue siempre el más desconocido. Sin embargo, las cosas cambiaron en febrero de 1947, cuando se descubrieron los famosos manuscritos del Mar Muerto. Estos eran precisamente la biblioteca de un grupo esenio, radicado en la localidad de Qumran. En esa oportunidad salieron a la luz unos 900 rollos, escondidos en unas grutas cercanas al Mar Muerto. Muchos eran libros bíblicos, pero otros eran libros propios de los esenios, en los que ellos contaban cómo habían nacido, cómo estaban organizados, y qué ideas y doctrinas tenían. Así, de la noche a la mañana, el mundo entero pudo conocer al más importante y famoso grupo religioso de los tiempos de Jesús. Conviene aclarar que, lo que estos manuscritos cuentan de los esenios, no se refiere únicamente a los que habitaban la colonia de Qumran, que eran a lo sumo unos 60, sino a los más de 4.000 esenios que vivían en todo el país, en numerosas comunidades. Sacerdote y gobernante. La historia de los esenios comienza en el año 152 a.C., cuando Judea estaba gobernada en aquel tiempo por un joven y ambicioso militar, llamado Jonatán Macabeo. Eran épocas muy difíciles, pues el país se hallaba en guerra con su vecina Siria desde hacía varios años. A Jonatán, entonces, se le ocurrió una idea que cambiará toda la historia posterior. Como andaba escaso de fondos para financiar sus campañas militares, decidió hacerse nombrar nada menos que sumo sacerdote del Templo de Jerusalén. El cargo de sumo sacerdote era muy ambicionado, debido a que el templo contaba con enormes sumas de dinero provenientes de las ofrendas y los diezmos que aportaban los judíos de todo el país y del extranjero. Jonatán, advirtiendo estas posibilidades, expulsó en octubre de ese año al sumo sacerdote oficial de Jerusalén y asumió la tiara de oro y las vestiduras púrpuras propias de ese cargo. Semejante actitud provocó gran escándalo entre los judíos, porque desde la época del rey Salomón, todo candidato a sumo sacerdote, para ser legítimo, debía pertenecer a la familia de Sadoc, requisito que Jonatán no cumplía. Decidió abandonar Jerusalén y huir a Siria, junto con numerosos sacerdotes y altos funcionarios del templo. Una carta catastrófica. Desde Siria, el maestro de justicia emprendió una serie de contactos con distintos grupos judíos, descontentos con la nueva política de Jonatán, para pedirles que lo reconocieran a él, y no a Jonatán, como el único sumo sacerdote legítimo, y convencerlos de que los graves sucesos acaecidos eran la señal de que el fin del mundo estaba cerca. Sus gestiones fueron un éxito. Escribió una carta, de la que se han encontrado 6 copias en las grutas de Qumran, ordenándole que renunciara al cargo de sumo sacerdote que había usurpado, y que en el futuro se limitara solo a sus tareas políticas, que el maestro y los suyos estaban dispuestos a apoyarlo como gobernante, si él desistía de la función religiosa que había ocupado. El fin del mundo en su patria. El maestro de justicia decidió, entonces, regresar a Judea. Si el fin del mundo estaba cerca, este debía sorprenderlo en el país sagrado, y no viviendo en el extranjero, ni sus trabajos. Simplemente debían comprometerse, cada uno donde vivía, a cumplir las leyes de pureza, de alimentación y de vida establecidas por el maestro de justicia, y reunirse diariamente en grupos de 10 para una comida ritual. Afortunadamente para el líder esenio y sus seguidores, Jonatán no volvió a molestarlos más. Y lentamente, gracias a su estricto modo de vida religioso, al minucioso estudio de la ley que realizaban, y a la piedad que demostraban, los esenios fueron convirtiéndose en el grupo más estimado por los demás judíos, y si bien estos no se sumaban a sus filas, muchos los admiraban y respetaban. Nacimiento de Qumran. Alrededor del año 110 a.C. el maestro de justicia murió. Pero el juicio final aún no había llegado. Según sus cálculos,
faltaban todavía algunos años. Entonces volvieron a organizarse bajo el mando de un sacerdote, y tomaron una importante decisión: resolvieron crear, a orillas del Mar Muerto, una fábrica de manuscritos, una especie de gran editorial para la confección de libros religiosos. De ese modo podrían proveer de suficientes rollos a todas las comunidades esenias del país, a fin de intensificar la meditación y el estudio de la ley de Moisés. Así, alrededor del año 100 a.C., nació la famosa colonia de Qumran. Se trataba de un edificio bastante grande para la época, de 80 metros de ancho y 50 de largo, con varias dependencias. La principal era la sala para la confección de manuscritos, un ambiente de 14 metros de largo y 4,5 de ancho, con mucha luz, donde se podía desplegar cómodamente los largos rollos de cuero y escribirlos. Los arqueólogos han descubierto entre sus ruinas los asientos, pupitres y tinteros, con restos de tinta seca de aquel tiempo, usados para la confección de los libros. Había también un taller donde se cosían las hojas de cuero, se dibujaban los renglones, se colocaban las tapas y se emparejaban los bordes de los rollos. Al frente estaba la biblioteca, en la que se guardaban unos 1.000 volúmenes y documentos, en estantes o en recipientes de barro. También contaba con una sala de lectura y un archivo donde se guardaban los ejemplares dañados o fuera de servicio. Al baño, con una pala. Entre otras dependencias, Qumran contaba con cocinas, panaderías, molinos de trigo, amplios establos para los animales, una curtiembre para el cuero de los manuscritos, un taller de zapatería, piletas para lavarse el sudor y piscinas para las purificaciones rituales. Pero la dependencia más importante era, sin duda, la sala de reuniones. Con capacidad para unas 60 personas, era la construcción más sagrada de todo el complejo. Allí se reunían los miembros de la colonia 3 veces al día, para la oración de la mañana, para el almuerzo y para la cena. Pero no se podía entrar en la sala si antes no se purificaban, 30 de ellas en la ladera de la montaña vecina. Los rechazados de Dios. Ingresar en la comunidad de Qumran no era fácil. Había que pasar por un periodo de prueba de 3 años. Durante el primero, el candidato debía observar perfectamente las prescripciones legales tal como eran propuestas por el maestro de justicia. Si al finalizar el primer año superaba la prueba, era incorporado a la comunidad. Las escrituras nos brindan dos maravillosas descripciones de purificación de agua amarga, de las que podemos aprender acerca del proceso de curación en general. Éxodo 15, 23-25 cuenta la llegada de los hijos de Israel a Mará tras 3 días en el desierto de Sur sin agua. Pero no podían beber agua allí porque eran amargas, y el pueblo se quejó a Mosé. ¿Qué beberemos?, exigieron. Cuando Mosé clamó a Diese, él le mostró un determinado árbol. Mosé arrojó una pequeña rama de este al agua, y el agua se volvió potable. Fue allí que Diese les enseñó un decreto y una ley, y allí él los puso a prueba. Dijo: si obedecerás a Diese tu Señor, y harás lo que es recto en sus ojos, atendiendo cuidadosamente todos sus mandamientos y observando todos sus decretos, entonces yo no te golpearé con ninguna de las enfermedades que traje sobre Egipto. Yo soy el Diese que te sana. Éxodo 15, 23-25. En su comentario a la Torá, Rabbeinu Behaye cita a los sabios del Talmud que dicen que originalmente el agua había sido fresca. Se volvió amarga, como una prueba adicional en la serie de pruebas en el desierto, y luego fue nuevamente endulzada con una rama amarga. Otro ejemplo que da Rabbeinu Behaye de desalinización de agua se encuentra en 2 Reyes 2, 19-22, cuando Elisá llega a Jericó luego del milagro de Elías ascendiendo al cielo y el río Jordán partiéndose en dos. Y los hombres de la ciudad dijeron a Elisá: mira, la situación de esta ciudad es placentera, como mi señor puede ver, pero el agua es mala, y el suelo ocasiona nacimientos prematuros. Y Elisá dijo: tráigame un frasco nuevo y pongan sal en él. Ellos se lo trajeron. Elisá es Y Eliseo. salieron al manantial de aguas, y arrojaron la sal allí, y dijeron: así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, no habrá Eliseo. de allí más muertes o abortos. Así, el agua fue curada hasta este día, según lo dicho por Elisá. 2 Reyes 2, 19, 22. Rabán Gamliel dice en el Mejiltá:
Cuanto más maravillosos son sus actos y modos que los de los mortales, colocó el agente contaminante en el material contaminado para realizar un milagro dentro de otro. Los seres humanos curan la amargura endulzándola, pero Diese cura la amargura con amargura. De las dos citas anteriores puede derivarse un número importante de conclusiones. 1. El agua fue curada con la ley de similitud, que significa que similar cura a similar. 2. Una cantidad reducida, una pequeña rama o un pequeño frasco de sal, basta para purificar gran cantidad de agua. 3. Una dosis del agente curador es suficiente. No son necesarios procesos complejos o repetitivos. 4. La Torá analiza la curación inmediatamente luego de este incidente en Mará. En un texto continuo, la Torá describe el proceso de curación del agua, luego lo proclama como ley, y a continuación vincula esta ley a la curación de enfermedades humanas. El hecho de que el agua abarca 2/3 del cuerpo humano hace de esta conexión textual algo muy interesante. El agua en el cuerpo humano está dividida en células separadas por membranas delgadas de manera que no hay proceso bioquímico o fisiológico en el cuerpo, en la salud o en la enfermedad, que no ocurra a través del agua como medio. A pesar de que Mosé aprendió una nueva técnica de curación, algunos sostienen que se le dieron los secretos de la curación con hierbas. En este párrafo la Torá enfatiza la importancia de la medicina preventiva. Medicina preventiva, en este contexto, implica seguir las sendas de Diese y sus mandamientos de modo que yo no te golpearé con ninguna de las enfermedades que traje sobre Egipto. Yo soy el Diese que te sana. La Kabbalah destaca la correspondencia de los 248 mitzvot positivas, harás, con los 248 órganos del cuerpo humano y las 365 mitzvot negativas, no harás, con los 365 tendones. Como se explica en Sefer Hareidín, la violación de un mitzvah, mandamiento, puede cortar el flujo de energía divina o la eterna luz sagrada investida en los recipientes humanos. Este corte es llamado nituk en hebreo. Luego del nituk, pueden instalarse enfermedades o síntomas que requieran reparación. Reparación, en hebreo, es tikkun. Nótese que nituk y tikkun contienen las mismas 3 consonantes pero en orden diferente. También es pertinente aquí que la palabra mitzvah viene de la misma raíz que tzebut, reconectar. En nuestro contexto, tzebut significa la reconexión entre el arriba y el abajo, o las aguas superiores y las aguas inferiores, como se explicará luego. Los 3 enfoques occidentales, antipático, isopático y homeopático. El primer principio es curar dando una sustancia que genera síntomas similares a los de la enfermedad que pretendemos curar. Este tipo de tratamiento se llama homeopático. Incluso sentimientos como la vergüenza, el miedo, el amor, la fe, el patriotismo, etc. Según la medicina antipática, la salud es el funcionamiento apropiado de la máquina, mientras que la enfermedad es una disfunción ocasionada por un superávito o una deficiencia de una cierta sustancia que requiere intervención química a través de la medicina o intervención. 7. Es confortado por un ángel del Señor que le promete mostrarle los secretos de Dios si deja de lamentarse. A continuación el ángel lo arrebata y lo va introduciendo sucesivamente en la geografía mítica de los 5 cielos. Asimismo le va mostrando los diversos habitantes de cada uno de los cielos. El ángel intérprete le explica puntualmente el significado simbólico de todas las cosas que contempla en este viaje cósmico, el secreto de los principales fenómenos físicos y meteorológicos, el régimen de las aguas terrestres, el origen de la lluvia que fecunda la tierra, la oscuridad de la noche y la mengua de la luna, el equilibrio de todos estos fenómenos de la naturaleza gobernado por el ave fénix, el guardián de la tierra habitada, CFB3. Al final de este recorrido mítico, el ángel devuelve a Baruch a su lugar de origen en la tierra. Este da gloria a Dios por lo que ha visto y exhorta a sus correligionarios a hacer lo mismo. Uri. http://hdl.handel.net/10261/19471 ISSN de Jerusalén, que con su unión Nabucodonosor en 587, es confortado por un ángel del Señor que le promete mostrarle los secretos de Dios si deja de lamentarse. A continuación el ángel lo arrebata y lo va introduciendo sucesivamente en la geografía inítica de los 5 cielos. Asimismo, le va mostrando los diversos habitantes de cada uno de los cielos. El ángel intérprete le explica puntualmente el significado simbólico
De todas las cosas que contempla en este viaje cósmico, el secreto de los principales fenómenos físicos y meteorológicos, el régimen de las aguas terrestres, el origen de la lluvia que fecunda la tierra, la oscuridad de la noche y la mengua de la luna, el equilibrio de todos estos fenómenos de la naturaleza gobernado por el ave fénix, el guardián de la tierra habitada, CFB3. Al final de este recorrido mítico, el ángel devuelve a Baruch a su lugar de origen en la tierra. Este da gloria a Dios por lo que ha visto y exhorta a sus correligionarios a hacer lo mismo. El texto griego de este libro fue descubierto por E. Sebald Loren, 1896 en un manuscrito del British Museum. Se conviertan en una literatura privilegiada. Además de los 150 salmos que forman el corpus del libro bíblico, en Qumran han aparecido una serie de salmos apócrifos incluidos en colecciones de salmos bíblicos. Así, por ejemplo, en Qumran encontramos el Sal 151, hasta el descubrimiento solo conocido a través de una versión apócrifa griega. Así como los Salmos 154 y 155, de los que hasta el descubrimiento de los manuscritos solo teníamos en una versión siríaca. Con voz potente glorificad a Dios. En la asamblea de los numerosos pregonad su gloria. Entre la muchedumbre de los justos glorificad su nombre. Y con los fieles cantad su grandeza, 11Q528, Sal 154. 4Q Salf copiado a mediados del siglo I a.C. contiene salmos desconocidos hasta el momento del descubrimiento de los manuscritos. Está formado por dos composiciones que contienen un himno escatológico sobre el juicio de Dios y el final de una composición que relata las grandezas del reino de Judá con lenguaje escatológico. El manuscrito más amplio encontrado en Qumran. Fue copiado en la primera mitad del siglo I después de Cristo. Contiene el Sal 105. También cuenta con un himno individual de acción de gracias, 11Q519, del que tenemos otra copia de estos salmos apócrifos. El manuscrito incluye los salmos canónicos y en el momento en el que se copia el manuscrito o no estaba concluido el proceso de formación del libro bíblico, o los autores de los manuscritos consideraban por igual los diferentes salmos que hoy llamamos canónicos y apócrifos. El manuscrito de Qumran cuenta, además, con un himno a la sabiduría seguido de un cántico de Sión en forma de acróstico alefático, 11Q521, que en el fragmento aparece seguido de los salmos 93, 141, 133 y 144. Este manuscrito cuenta con una columna en la que encontramos en Sal 155, 11Q529. Se trata de un poema de lamentación individual y acción de gracia seguido de los salmos 142, 143, 149 y 150. A este manuscrito se añade el 11Q6, 11Q Sal, un manuscrito copiado en la primera mitad del siglo I después de Cristo. Bendito sea YHWH que cumple obras justas y corona a sus piadosos con bondad y misericordia. Clama mi alma para ensalzar /tu /nombre. Para pregonar a gritos tus bondades. Para proclamar tu fidelidad. Es inescrutable tu alabanza. 11Q519 7-9. Salmos apócrifos, 4Q380-4Q381 además de los manuscritos.
Diseña un sitio como este con WordPress.com. Comenzar. De los manuscritos solo teníamos en una versión siríaca. Con voz potente glorificada a Dios. Está formado por 2 composiciones, y medité sus maravillas, que serán para mi enseñanza de justicia. 4Q 381 1,1. Salmos contra los se fue copiado a comienzos del siglo I después de Cristo. Está formado por un total de 224 fragmentos muy deteriorados, pero alguno de dimensiones considerables, lo que nos permite suponer que se trataba de una obra importante para los hombres de Qumran. Es posible que estas fórmulas tuviesen un carácter práctico y fueran utilizadas como rituales de exorcismo utilizados en las expulsiones de demonios y malos espíritus. Sin embargo, no hay ninguna indicación en toda la literatura de Qumran que regule este tipo de práctica, es decir, que más que fórmulas rituales, son salmos de carácter preventivo y protectivo. Y yo, el instructor, proclamo la majestad de su esplendor, a fin de asustar y aterrorizar a todos los espíritus de los ángeles destructores y los espíritus bastardos, demonios, liliths, búhos y chacales. 4Q 511 10 rollos de la obra. 1QA 1Q4 aparecieron 6 copias muy fragmentadas de la misma obra. De los fragmentos y rollos es dispar. Lo único que podemos precisar es que los fragmentos de una amplia colección de himnos con una función litúrgica, dirigidos a Dios en su mayoría de acción de gracias, que se utilizaban como alabanza, petición, imprecación y agradecimiento. Los himnos siguen una estructura similar a la de los salmos. Pilato a César. Relación de Pilato, Anápora. Relación del gobernador Pilato acerca de nuestro Señor Jesucristo, enviada a César. Augusto a Roma. En aquellos días que siguieron a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en tiempo de Poncio Pilato, gobernador de Palestina y de Fenicia, se compusieron en Jerusalén estas memorias que refieren lo que hicieron los judíos contra el Señor. Pilato, pues, juntamente con su correspondencia particular, envió estas memorias al César, residente en Roma. Después de escribir así: al excelentísimo, piadosísimo, divinísimo y terriblísimo César Augusto, el gobernador de la provincia oriental, Pilato. Y, excelencia, la relación que voy a haceros es causa de que me sienta cohibido por él. Y estos truenos y relámpagos duró Qumran. Y estos escritos encontrados en Qumran maravilloso, como esta carta que acabamos de leer, enviada por Pilatos al César, para que se diera cuenta del poder de Dios tan grande y majestuoso. Vamos a continuar entonces ahora con unos artículos religiosos de Apocalipsis de Abraham. Instrumentos. Efesios 1:13. En quien también vosotros confiasteis, después que oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también después que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Instrumentos. Efesios 1:14. Que es la prenda de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios 1:15. Por tanto, yo también, después de haber oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y del amor a todos los santos. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:18. Siendo iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de la potencia de su poder? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 1:21.
sobre todo principado y potestad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. 1:22. Vamos a seguir con una parte del Beresí, de la Kabbalah, una educación de Beresí. Comerás hasta saciarse y bendecirás al Señor tu Dios con el amor de ser agradecido con el Señor. Es un punto del libro del Zohar. El mundo y todo junto es bendecido. 3. Por consiguiente, la persona debe ubicar su voluntad en las bendiciones, para que así los patriarcas, Hágate de ZA y los hijos, NHY de ZA sean bendecidos juntos. El que bendice al Creador es bendecido y toma su porción de estas bendiciones, antes de todo el mundo de abajo. Toda vez que el nombre del Creador es bendecido desde allí, la primera parte de estas bendiciones desciende y reposa en la cabeza de la persona que pronuncia la bendición, como está escrito: en todo lugar en que haga yo memorable mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y después de que esa bendición viene y reposa sobre la cabeza de la persona que bendice, se propaga desde allí a todo el mundo. 4. Cuando esas bendiciones descienden, se coronan dentro del campo de manzanas sagradas, los encargados sobre el mundo descienden y se encuentran con ellos y descienden junto con ellos, anunciando y proclamando: este es el obsequio que tal y tal envió al Creador. ¿Desde qué lugar descienden las bendiciones? Desde la cabeza del justo, Yesod ZA, hasta quien ascienden primero las bendiciones, causando que las otras bendiciones desciendan desde lo alto, y está lleno de los que descienden de arriba y forma a los que ascienden desde abajo, como está escrito: bendiciones sobre la cabeza del justo. Cuando se colma el grado, este lo imparte a la novia, Malhut, y desde allí fluye y se propaga abajo. 5. Cuando estas bendiciones ascienden desde abajo, no habrá ni una sola puerta o un solo encargado que no abra todas esas puertas. Y se proclama y se afirma en todos esos firmamentos: este es, como dice la palabra de Dios, que como es arriba es abajo, y el que bendice arriba abre las puertas del enemigo abajo, o abre las puertas a usted de su secuestro con la palabra. Usted llega y liberta su palabra, verdad, y declara esa palabra verdad, y se van a abrir las puertas abajo y se van a abrir las puertas arriba. es el obsequio que tal y tal ha enviado al rey. Es un obsequio completo como corresponde. ¿Y qué es un obsequio completo? Es una bendición a la que se respondió: amén, pues cualquier bendición en la que se dijo amén es una bendición completa como debe ser. 6. Y cuando esta bendición asciende, todos los grados de lo alto son convocados hasta esa luz que no ilumina, a Malhut, para iluminarla. Incluso más, si es una bendición de muchos que son inalcanzables. Por eso cada que nosotros expresemos la palabra la tenemos que expresar la fe, pero en prosperidad. No estoy enfermo, escaseado, arrutanado, destruido, soy la mala hierba. No, 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 soy la bendición, soy la prosperidad, soy la abundancia, soy el crecimiento de espíritu y soy todo lo mejor que Dios pudo haber creado, porque es que no hay que llevarle la contraria a Dios cuando dijo que nosotros nos bendijo, nos vio que éramos buenos y nos bendijo y nos dijo que prosperáramos. Y nosotros por medio de la palabra tenemos que ayudarnos a prosperar, porque la palabra es la verdad. La palabra tú es el comienzo de la manifestación hacia el exterior. Es debido a esto que se llama tú, en segunda persona, que es revelada. Esta es la derecha, Geset. Eso es, ¿quién es el sacerdote para ese mundo que La es palabra vida? que nos Eres tú, la devuelve derecha lo que le superior, pedimos. Geset ZA, pues está revelado. 12. La palabra nuestro Dios en la bendición es el lado izquierdo de ZA, su derecha está incorporada con él. Están incorporados uno en el otro para ser uno solo. Malhut, está atado a la derecha, Gesed, y se aferra a este, se llama bendito, de abajo hacia arriba. Otras bendiciones todos los mundos. 16. En la palabra bendito en el rezo 18, una persona se arrodilla e inclina la cabeza en el tú, porque tú se llama cabeza. Por lo tanto, toma parte con la cabeza y él es siempre una cabeza, de ahí que se doble la rodilla en bendito y se incline la cabeza en tú. El sacerdote se inclina donde quiera que lee tú durante el rezo. Y una vez que el rey inclina su cabeza en el comienzo del rezo 18, no la vuelve a erguir hasta que concluye el rezo, pues el Creador dijo a la luna: ve a disminuirte, y la luna, que es Malhut, aún no se ha erguido de esa disminución, pureza. La bendición está en el sacerdote, un hombre puro, un hombre de Gesed,
gracia barra diagonal que el misericordia, sacerdote, el que como está está leyendo la escrito, palabra en como el el buen hogar, aceite sobre la cabeza. que era Moisés. Por esta razón, habla con Aarón y con sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel. Resulta que cualquier sacerdote que bendice es bendecido y el que no bendice no es bendecido. El lavado de las manos debe hacerse hasta la articulación, en donde están los 5 dedos. Fue sentenciado a lavar 14 articulaciones en los 5 dedos, cada dedo tiene 3 articulaciones y 2 en el pulgar. En ese momento, la mano, 14 en gematria, del Creador está sobre él, y es la mano, 14, de la bendición del lado de Gesed, en donde hay Jochma en la mano. La sirvienta malvada se encuentra en sus manos, en el robo que se encuentra en sus manos, el robo de las bendiciones que hurtan del Creador. Ellos no saben cómo bendecir o lo que es una bendición ni lo que es una impureza. 43. Cuando los amigos y yo escuchamos estas palabras no podíamos esperar a que completara las 10 cosas de la bendición y nos inclinamos ante él. Le dijimos, ciertamente, ningún hombre puede pronunciar estas palabras, sino tú, pues eres lícitos del universo, y el ser humano como un micromundo y el mundo como un macromundo. El tono vívido de estos textos y su influencia positiva en el lector son sencillamente impresionantes. Estas y muchas otras propiedades milagrosas del libro ayudan incluso al lector principiante a darse cuenta de por qué el autor lo tituló así, el libro del Zohar, el libro del esplendor. Zohar por Rabí Simón Bar Yochai con el comentario Sulam, la escalera, por Rabí Yehuda Leiva. Los sabios comprenderán que su elevación proviene del Creador, el árbol de la vida. Y aquellos que sean justos brillarán como la luminosidad del firmamento, Daniel 12:3, gracias al libro de Rabí Simón, el libro del Zohar, la fuerza excelsa que lo regresa todo al Creador. En el futuro los hijos de Israel probarán del árbol de la vida, que es el libro del Zohar, con la misericordia del Creador saldrán del exilio. Naso 90. En la Torá está escrito, en un principio creó Elohim y el cielo, y la tierra, era, vacío, y caos, y la oscuridad, sobre, la faz, del abismo. Y el espíritu Elohim flotaba en la superficie de las aguas y Elohim dijo, hágase la luz. El Rabí Hizquiyá abrió, el camino para la luz está escrito en el Cantar de los Cantares, como una rosa entre las espinas. Que la rosa es la asamblea de las almas que aspiran al Creador. Igual que la rosa está teñida de rojo y blanco, también las almas que aspiran al Creador tienen los atributos de los juicios, rojo, y la misericordia, blanco. Igual que la rosa tiene 13 pétalos, también las almas rodeadas por todos lados de los 13 atributos de la misericordia. Aparecieron en la tierra, en el tercer día de la creación cuando fue escrito en la Torá, y la tierra abundará, la línea media obliga el crecimiento, porque comprende la suma de las líneas izquierda y derecha, el deseo y la luz. Más.